Sobrach. Os traigo hoy un asesino en serie poco conocido, pero que Netflix ha sacado y ha estrenado en abril la serie La Serpiente, tal y como fue apodado. Eso y el asesino del bikini. Aquí atrás os comento un poco cómo ha sido y el porqué de sus apodos. Es un asesino de los años 70 que parte de Europa hacia Asia. Poco conocido, pero desde 70 hasta los años 80 se le computabilizan 28 asesinatos. Charles Sobrach, el astuto asesino de hippies que eludía a las autoridades con los pasaportes de sus víctimas. En la década de 1970, una ola de asesinatos perpetrados por el francés Charles Sobrach conmocionó a Asia. Conocido como la serpiente o el asesino del bikini, Charles actuaba con determinación y destacaba por sus artimañas para eludir a las autoridades utilizando los pasaportes de sus víctimas, quienes solían ser turistas occidentales que recorrían el llamado sendero hippie del subcontinente indio. La dramática vida del infame asesino en serie, quien ahora tiene 77 años, ha inspirado obras literarias, cinematográficas y más recientemente una serie televisiva coproducida por la BBC y Netflix. Nacido en Saigón en 1944, hijo de un comerciante indio que le negó la paternidad y una de sus empleadas vietnamitas, Charles obtuvo la nacionalidad francesa cuando, tras la separación de sus padres, su madre se casó con un militar francés y se instaló en Marsella, en el sur de Francia. El rechazo de su padre lo marcó y le causó resentimiento y odio. «Haré que te arrepientas de haber faltado a tu deber como padre», escribió Charles en su diario. Una terrible predicción que puede que se haya cumplido. Durante su adolescencia nunca terminó de encajar en Europa. Se dedicó al asalto callejero, al robo de autos en París, entró y salió de reformatorios y al alcanzar la mayoría de edad cayó en prisión. Pero al salir consiguió un empleo gracias a la intervención de un benévolo, quien además le presentó a Chantal Compagnon, una integrante de la burguesía parisina, de quien se enamoró hasta la obsesión. Por un corto periodo, Charles trató de abandonar el camino delictivo y consiguió un trabajo en un restaurante, pero su gusto desenfrenado por el lujo y el dinero lo empujaron rápidamente a retomar el crimen. Poco después fue arrestado nuevamente por robo de auto, pero Chantal, cegada por sus encantos, esperó a que saliera de la cárcel y se casó con él. Juntos emprendieron un viaje por el continente asiático, en el que tuvieron una hija. A los 30 años, la serpiente ya había hecho de Tailandia su nuevo centro de operaciones. Muchas personas que lo conocieron coinciden en que era un individuo carismático. La especialidad de Charles era asesinar a los hippies que venían a descubrir Asia, explica en un artículo Vice Gay Indiana, que conoció a la serpiente en los años 80. El autor sugiere que por su aspecto provinciano y no europeo, los turistas blancos del sendero hippie lo encontraban interesante e inofensivo. Todavía es un misterio por qué asesinaba hippies, pero algunos que siguieron muy de cerca sus pasos insinúan que la respuesta puede hallarse en traumas de la infancia. Herman Knickenberg, un diplomático holandés que, tras la muerte de una pareja neerlandesa en Tailandia que la policía local no se molestó en investigar, comenzó a unir cabos y a descubrir los crímenes. Cree que los mataba porque no le obedecían fácilmente. En los años 70, el sendero hippie se había convertido en un popular destino de muchos jóvenes europeos y estadounidenses que viajaban desde Europa occidental al Lejano Oriente, pasando por Oriente Medio e India. En esa época los controles fronterizos no eran tan estrictos y la serpiente se aprovechó de ello. El romance con Chantal terminó cuando ambos fueron arrestados en Afganistán. Él logró escapar drogando a un guardia. Ella permaneció en prisión, pero al salir decidió comenzar una nueva vida lejos de su problemático esposo. No obstante, Charles le dijo al periodista Andrew Anthony, quien lo entrevistó en París en los años 90 y luego en 2014 en una prisión de Nepal, que Chantal continuó apoyándolo financieramente y permaneció en contacto por mucho tiempo después de su separación. A 2 años del arresto en Kabul, Charles conoció a la quebequense Marie-André Leclerc en Srinagar, India, y la convenció de que fueran juntos a pasar el verano en Tailandia. Leclerc tampoco se resistió a los encantos de aquel hombre, del que entonces poco sabía, pero que cambiaría su vida para siempre. Poco a poco fue siendo arrastrada, comenzó a participar en los crímenes y terminó convirtiéndose en su cómplice.
El modus operandi del asesino del bikini consistía en drogar a sus víctimas antes de quitarles sus pertenencias. Se ganó ese apodo tras ser vinculado con la muerte de varias mujeres occidentales en bikini en el balneario de Pattaya, en Tailandia. Se aprovechaba de la ingenuidad de muchos turistas occidentales, ganándose la confianza de ellos, invitándoles a tomar un trago. Luego las víctimas se despertaban frecuentemente en una cama sin ningún recuerdo de la noche anterior. Era un hombre de múltiples identidades. Era un intelectual israelí un día y al otro un vendedor de telas libanés. Recorría así buscando sus presas, recuerda Gary Indiana en su artículo publicado por Vice. En ocasiones Maggie y Charles secuestraban a sus víctimas por varios días, incluso semanas. La canadiense les suministraba una medicina que les causaba confusión y náuseas. Además, les robaba pasaporte para viajar y operar en otros países de la región, confundiendo así a las autoridades. Esta forma de escabullirse catapultó al francés como la serpiente. Según reportes, Charles hablaba fluidamente varios idiomas, lo que le era útil cuando asumía las identidades de sus numerosas víctimas. En 1971, escapó de una cárcel en la India, donde cumplía una sentencia de 20 años por envenenar a turistas franceses que viajaban en un autobús, fingiendo apendicitis y huyendo desde el hospital. Lo volvieron a arrestar en 1976, pero 10 años después pudo escapar de una manera aún más sorprendente, organizando una fiesta de cumpleaños, a la que invitó tanto a guardias como a prisioneros. Las uvas y las galletas entregadas a los invitados fueron inyectadas con pastillas para dormir, dejando inconsciente a todos excepto a Charles y a otros 4 fugitivos. Pero en septiembre del 2003 cometió un error. Viajó a Nepal e inmediatamente fue reconocido. Muchos dicen que fue víctima de su propio ego. Lo juzgaron por haber viajado con un pasaporte falso y por los asesinatos de 2 ciudadanos norteamericanos que habría llevado a cabo 28 años antes. Pese a haber sido acusado de la muerte de 20 personas que fueron drogadas, estranguladas, golpeadas o quemadas en India, Tailandia, Nepal, Turquía e Irán, entre 1972 y 1982, no fue sino hasta agosto del año 2004 que la serpiente fue condenado por asesinato por primera vez. Como ya era costumbre, Charles negó los cargos, pero la policía aseguró que esta vez tenía una maleta llena de pruebas en su contra y la justicia lo condenó a cadena perpetua. Actualmente sigue detenido en Nepal y en septiembre del 2014 fue condenado por un segundo asesinato, el de un turista de Quebec. Entrevistado por el biógrafo Richard Neville, autor de La vida y los crímenes de Charles Sobhraj, el asesino en serie confesó: «Siempre que puedo hablar con la gente, puedo manipularla». La cárcel no le impidió continuar con su vida. Desde hace más de 10 años mantiene una relación amorosa con Nigita Biwas, la hija de una de sus abogados nepalesas. Según medios locales, se casó con ella en el 2010 y, de acuerdo con el periódico británico Sunday Mirror, que logró hablar con él en marzo, la serpiente todavía se declara inocente.